10 minutos. Me había olvidado grabar. Esto no era lo que quería hacer. Profe, otra Dígame. cosa, el chat creo que está deshabilitado. Ah, sí. Es que los jóvenes del curso anterior estaban en quiz, entonces por eso deshabilita el chat y ahí se me olvidó habilitarlo. Ya. Gracias. No sé quién fue. Gracias. Ok, entonces vamos a partir con este primer problema. Dice así. Por un venturímetro, o tuve venturi, nombre ya elegante para un tuve venturi, de 30 centímetros por 15 centímetros, y esto se está refiriendo al área más ancha y acá a los 15 al área más angosta de la tubería. En el fondo aquí está dando cuenta del angostamiento, ¿verdad? Circula agua a razón de 0,0395 metros cúbicos por segundo y el manómetro diferencial indica una desviación de 1 metro. La densidad relativa del líquido del manómetro es de 1,25. Determine el coeficiente del venturímetro. Ok, entonces, ¿qué tenemos que resolver en esta oportunidad? Nos están preguntando por el coeficiente del tubo de Venturi. Como vimos la clase anterior, el coeficiente del tubo de Venturi va a ser la velocidad real dividido por la velocidad teórica. La velocidad real es la real, ¿cierto? La que efectivamente se está descargando o está circulando a través del sistema, y la velocidad teórica es la que se calcula directamente por balance de energía mecánica. ¿Ya? Entonces lo que no, o esto es equivalente a decir, ¿cierto? Caudal real sobre caudal teórico. ¿Ok? Porque básicamente esto es multiplicar por un área solamente, estaría multiplicando por área arriba y abajo, es lo mismo. En esta oportunidad nos están diciendo que circula agua a esa razón, es decir, este es el flujo o caudal real que está circulando por el sistema, por lo tanto, este valor ya lo tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que centrarme ahora? En calcular la velocidad teórica, para calcular el caudal teórico, para calcular el coeficiente de este tubo de Venturi, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, todos estos problemas se resuelven básicamente igual. Tengo que hacer un balance entre el punto de la perturbación, ¿cierto? Donde se colocó la perturbación, y de alguna manera cuantificar la diferencia de presión. ¿Ya? Ok, entonces, dicho esto, vamos a hacer un balance entre el punto A y el punto B. Otra forma, si ustedes quisieran, podrían llegar a aplicar la fórmula directamente. Yo no soy tan partidaria de eso porque a veces, o sea, en realidad pueden hacerlo como quieran. Yo prefiero hacer el balance de cero porque además tampoco son muchos pasos, tampoco son tantos pasos, ¿ok? Entonces voy a desarrollar un balance entre el punto A y el punto B, y recuerden que cuando trabajamos con estos medidores de flujo, calculamos un balance sin pérdidas, pero ojo que solamente el cálculo, pues el coeficiente, digamos este coeficiente del Venturi o coeficiente de descarga en el tubo de Pitot, el coeficiente que yo vaya a considerar, es de alguna manera, entre comillas, absorbe las pérdidas, ¿ya? Lo voy a poner así como, entre comillas, absorbe las pérdidas. Absorbe las pérdidas. Absorbe las pérdidas. ¿Ok? Ya. Entonces, hagamos el balance. Esto va a ser la presión en A sobre ρ, más la velocidad en A al cuadrado medios, más ZAG, y esto ustedes lo tienen recontra claro porque tuvieron el certamen hace poquito. A propósito de eso, esta semana les voy a tener las notas, ¿ya? Porque además ya estamos como en las 2 semanas que se supone que me debería demorar.
Así que esta semana sí o sí les entrego las notas, ¿ya? Esto, voy recién en la pregunta 1. Lo estoy corrigiendo, pero de a poquito, voy recién en la 1. Ya. Entonces, esto está a la misma altura, ¿sí? Entonces lo considero 0. Entonces, esto me va a quedar P sub A menos P sub B sobre ρ igual a B sub B al cuadrado menos B sub A al cuadrado medios, ¿ok? Ya. Recuerden que quiero determinar solo una velocidad, ¿ya? Entonces aparentemente aquí me falta tengo un problema acá, me falta como que me sobra una incógnita, pero recuerden que tenemos la ecuación de continuidad. Por continuidad, perdón, esto va a ser velocidad en B por área en B igual a la velocidad en A por el área en A. Entonces aquí yo lo puedo trabajar como quiera, puedo despejar en función de A o en función de B, da lo mismo, solamente que después para calcular el caudal tienen que tener cuidado cuál es el área que van a considerar. Ya voy a despejar, yo lo voy a hacer todo en términos de B, por lo tanto el caudal de A lo voy a despejar en función de B. Entonces BA va a ser igual a B sub B por el área en B dividido por el área en A. Y esto va a ser igual a la velocidad en B por el diámetro en B sobre el diámetro en A al cuadrado. Esto es directo, ¿cierto? Porque el pi cuarto se va a cancelar. Entonces, por eso queda de esa forma la expresión. Dicho esto, esto va a quedar P sub A menos P sub B sobre ρ igual a B sub B al cuadrado medios por 1 menos, y acá factorizo acá nomás. Esto va a ser D sub B sobre D sub A, y como esto está al cuadrado y la velocidad está al cuadrado, esto me va a quedar ahora a la cuarta. ¿Ya? Ok, entonces ahora despejo la velocidad B sub B, porque acuérdense que lo que quiero es calcular el caudal teórico, que se va a calcular como la velocidad en B por el área en B, o eventualmente, si ustedes hubiesen querido, también podría ser la velocidad en A por el área en A. Como ustedes quieran, nosotros, o yo en realidad, bueno, pueden hacerlo como quieran, ojalá me estén siguiendo, lo vamos a calcular de esa forma. Entonces el B sub B va a ser, no me acuerdo, va a ser 2 por P sub A menos P sub B, ¿ya? Dividido por ρ por 1 menos D sub B sobre D sub A la cuarta, ¿ya? Ya, ok. ¿Sí? Entonces veamos qué datos tenemos. Tenemos la densidad porque nos dicen, creo que nos dicen que está circulando agua, sí. Entonces tenemos la densidad. Nos dan las dimensiones del venturímetro, ya D sub B sobre D sub A es 15 dividido por 30, esto igual a 0,5, entonces esto ya lo tenemos. Y lo que nos está faltando es la diferencia de presión, que en esta oportunidad, esta diferencia de presión está siendo registrada de esta forma. ¿Ya? Ok. Para no estar subiendo y bajando con el dibujo, voy a tomar un pantallazo y lo voy a intentar insertar. No, lo voy a hacer acá nomás el balance, porque si lo intento insertar, todo se me va a desconfigurar. ¿Ya? Ok, entonces entonces lo que tengo que determinar ahora es la presión en A menos la presión en B. ¿Ok? Ojo que aquí lo que me interesa es la diferencia, entonces generalmente cuando yo desarrollo estos balances me quedan algunas expresiones auxiliares que a continuación se van a, ¿cómo se llama? Se van a cancelar. ¿Ya? Ok. Dicho esto, vamos a calcular primero la presión en A, la presión en B y después los vamos a restar. ¿Sí? Es la forma que se me ocurre hacerlo. Si a ustedes se les ocurre otra forma, porque ustedes ya hemos visto, recontra visto lo que es balance, ¿cómo se llama? Lo que son balances, balance estáticos, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, vamos a partir entonces por la presión en A. La presión en A va a ser igual a la presión en C más
esta columna que está acá. Recuerden que estamos en estado estacionario, entonces ya no hay fluctuaciones en términos de presión de las alturas. Entonces, en ese caso, la presión en A va a ser la presión que está actuando en este punto, más la de la columna, que va a ser ρ del agua, G por Z. ¿De acuerdo? Ya, otra cosa que yo puedo hacer es puedo desarrollar esto más todavía y decir, pero la presión en C, por continuidad, como tengo continuidad del fluido, va a ser igual a la presión acá, y esa va a ser igual a la presión en C, ¿está bien, cierto? Sí, esta presión acá es la misma y después esta y esta igual. Ya, entonces la presión en C va a ser la presión en D más ρ del fluido manométrico, que le vamos a poner ρ sub m, por G por esta altura de acá, que este es el metro del que está hablando el enunciado. Ya, porque en el fondo, de producto de la diferencia de presión, esto se desplazó y quedó de esta forma. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner simplemente D menos C mientras tanto. ¿Ya? Ya, entonces eso es P sub C más ρ G por Z. ¿Ya? Entonces respecto a la presión en A. Vamos entonces ahora con la presión en B. La presión acá en B va a ser, aquí, recuerden que aquí tengo continuidad del fluido, entonces aquí puedo hacer el balance, va a ser la presión en D más esta altura, que es D menos C', o sí, D menos C', más esta otra columna de acá, que es el Z. Entonces esto va a ser ρ del agua nomás, por G por D menos C', más ρ, A del agua nomás, ya, ρ del agua por G por Z. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a restar esto. Resto P sub A menos P sub B, y fíjense que hay algunos factores que se me van a cancelar, ¿cierto? Al hacer esto, voy a considerar esta parte de acá, que es igual a, no igual, que lo estoy restando, ya con esta de acá. Entonces, se me va a cancelar el P sub D, se me va a cancelar el ρ por GZ, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora la expresión me va a quedar en función de puros valores conocidos. Esto va a ser, ¿qué va a ser? G por la altura, por esta diferencia de menos C', por ρ del manómetro menos el ρ del agua. ¿Ya? Entonces, esto ya lo tengo, entonces con esto ya tengo calculada la diferencia de presión que debo ingresar acá a esta fórmula, ¿ok? Entonces, B sub B va a ser igual a la raíz de 2 por, se me olvidó el valor, G por D menos C', por ρ del manómetro menos el ρ del agua, claro, raíz todo, ¿verdad? Dividido por ρ por 1 menos D sub D sobre D sub A la cuarta, ¿ya? Y con eso ya estamos listos para resolver el ejercicio. Entonces B sub B va a ser 2 por 9,8 por 1, porque acuérdense que era, el manómetro se desplazó o se desvió 1 metro respecto a la diferencia de presión, por 1,25 menos 1 por 1000, ¿ya? Dividido por 1000, entonces después se cancela, por 1 menos 0,5 a la cuarta. Esto parece cualquier cosa. Ya, a la cuarta. ¿Ya? Entonces, dicho, considerando esto, ahora no voy a mi torpeo porque no me acuerdo el valor, ¿cuánto me dio? Entonces, ustedes después lo hacen, se van a dar cuenta que esto es 2. Profe, Dígame, Elizabeth.
1,25 era un valor que daban, ¿cierto? Sí, la densidad relativa del líquido manométrico. Ah, ya, gracias, ¿Ya? sí. Entonces ahí está el V sub B y finalmente el caudal va a ser el V sub B por el área, pero ojo en B, es decir, el área más angosta, ¿cierto? Entonces esto es 2,29 por pi cuartos por 0,15 al cuadrado, para que esté todo en metros, y esto nos va a dar 0,04 metros cúbicos por segundo. Entonces, ya para terminar, puedo calcular el coeficiente del venturímetro como los 0,0395, que es el caudal real, dividido por 0,04. Y esto nos da un coeficiente de 0,98. Me salí de los márgenes por todos lados, pero por lo menos hice caber el ejercicio en una página. ¿Ya? Si se dan cuenta, es más de lo mismo, ¿cierto? Es un poco, es bien muy, o sea, es lo mismo de lo que ya hemos visto, ¿cierto? En balance de energía Bernoulli. Solamente que ahora lo que hay que considerar es que igual tenemos un factor de pérdida que lo vamos a absorber a través de este coeficiente que está acá. ¿Ya? Y ojo que para determinar la diferencia de presión, en este caso, como para hacer el ejercicio más encachado, ¿cierto? Pusieron acá este manómetro, pero lo usual, sobre todo en procesos industriales, que ahí hay un medidor de presión diferencial digital, ¿ya? No es raro ver esas columnas de mercurio en, generalmente eso ya más de ejercicio académico, de cosas de laboratorio, ¿ok? Jóvenes, ¿alguna consulta, pregunta, duda? Profe, Dígame. cuando se hace el Bernoulli sin pérdida, siempre hay que como asumir y escribir, por ejemplo, que lo que hace el C es absorber las pérdidas y por Sí, eso sí, solamente se hace el Bernoulli. sí, es lo correcto, ¿ya? Porque no es Ya, que no profe, haya gracias. pérdida en este sistema, no de nada, no es que no haya pérdida, o sea, igual aquí hay Ah, una tubería, entonces igual hay un factor de pérdida, ¿ya? Así que lo correcto sí es considerarlo, ¿ya? Ok. Si no hay más dudas, vamos a pasar al ejercicio 2, que esto está más entretenido en realidad, ¿ya? Ok. El ejercicio 2 dice así, este es un ejercicio, ya no me acuerdo si era de certamen o de quiz. Parece que lo hice en un quiz, ¿ya? Dice así, desde el fondo de un estanque, sí, fue un quiz. Desde el fondo de un estanque de grandes dimensiones, una tubería transporta un cierto caudal de un fluido de gravedad específica 0,99. La tubería luego se ramifica en dos para distribución, de la figura 1 que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un estanque, tengo una válvula acá que se regula de cierta forma, de modo que lo que salga, ¿cierto?, de acá, lo que se descargue de este estanque sean 100 litros por minuto, LPM, ¿ya? LPM es lo mismo que litros dividido por minuto, ¿de acuerdo? Ya. Sin embargo, se sospecha que hay problemas con uno de los medidores de flujo, dado que el balance de materia no se cumple. ¿Ya? Aquí tienen un plato orificio 1, un plato orificio 2 y un plato orificio 3. ¿Ya? Considerando los registros de medición diferencial, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí yo tengo los platos de orificio y acá tengo, ¿cómo se llama? Las tomas de presión a la entrada y a la salida, y esas diferencias de presión están registradas en esta tabla de acá. DP1 registra 50,4 psi, quería hacer coma. El DPI2 marca 1,9 y el DPI3 6,7. ¿Ya? Esas son las diferencias de presión que está marcando en cada caso. Entonces, no se cumple el balance de materia. De hecho, si ustedes se van a la tabla 2, el primero marca 100, el segundo marca 70 y el tercero marca 20, ¿ya? Entonces, claramente,
aquí debiese cumplirse el balance de masa, que 100 debería ser igual a 70 más 20 y no se cumple. Entonces, uno de estos tres está malo, ¿ya? Considerando los registros de presión diferencial, que son de las de esto de acá, ¿cierto? Que son los de la tabla 1. Sí, hoy se me perdió el cursor. Ahí está. La tabla 1. Y las especificaciones del plato orificio que están en la tabla 2 tienen que determinar cuál de los tres medidores es el que está malo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones en cada caso? El plato orificio 1 dice que el diámetro de la cañería es 50 y el diámetro del orificio es 10, el coeficiente de descarga es 0,8 y el caudal que se está registrando es de 100. El plato orificio 2 tiene una tubería de 40, un orificio de 6, un coeficiente de descarga de 0,85 y se está midiendo un caudal de 70. Finalmente, el plato orificio 3 tiene un diámetro de cañería más chiquitito de 20 milímetros, un diámetro orificio de 4, el coeficiente de descarga de 0,73 y aquí está marcando el caudal de 20. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos que reemplazar estos valores. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, el caudal va a ser igual a la velocidad, por ejemplo, en el orificio por el área del orificio. ¿Ok? Generalmente cuando trabajamos con platos de orificio nos referimos a la velocidad y al área del orificio. ¿Ok? Ya. Se me olvidó lo que iba a decir acá. Ok. Entonces el área del orificio y básicamente este balance, el balance que yo hago en un plato de orificio es muy similar al del tubo y Venturi, por no decir que es igual. ¿Ya? Es que me falta algo. ¿Sí? Ese caudal en realidad va a ser igual a la velocidad por el área, ¿cierto? Por el coeficiente del plato orificio, ya este coeficiente de descarga que se llama. Ok, entonces el caudal se va a calcular como el coeficiente de descarga por la velocidad del orificio, por el área del orificio. Y como les decía, el balance de un plato orificio, si considero que no hay pérdidas y eso, para calcular la velocidad, es el mismo que un tubo de Venturi, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar como 2 por la diferencia de presión dividido por ρ por 1 menos beta a la cuarta. ¿Ya? La diferencia es que en el plato orificio yo simplemente por nomenclatura voy a denominar como beta el cociente entre el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Ya que recuerden que son cosas distintas, ¿ya? Ok. Entonces vamos viendo que si según estas mediciones de presión, si en el fondo calzan lo que yo vaya a calcular con estos valores que fueron registrados aquí, ¿ya? Entonces vamos a partir por el plato de orificio, plato 1. Voy a partir por el 1, ¿ya? Ok, entonces, como habíamos visto, yo básicamente acá tengo que decir que mi caudal en 1 va a ser mi coeficiente de descarga, que lo conozco, que está ahí, por el área en 0, que es el área del orificio, es decir, por pi cuartos, por qué cosa, el área del orificio, que es este valor de acá, de 10 dividido por 1000, porque vamos a trabajar todo en unidad internacional por defecto, al cuadrado por la velocidad. Esto va a ser 2 por el delta P, que no lo conozco, dividido por ρ, por 1 menos 10 dividido por 50, ¿cuánto es? 0,2 a la cuarta. ¿Ya? Entonces es mi caudal 1, con mi delta P 1 y mi coeficiente de descarga 1, que es 0,8.
Ahora, asimismo, plato de orificio 2. El caudal en 2 va a ser mi coeficiente de descarga, que fíjense es 0,85 por pi cuartos, por el área del orificio, que ahora es 6 dividido por 1000, por 2 por el delta P2 dividido por ρ, por 1 menos, no sé cuánto es 6, 6 dividido por 40, 3 dividido por 20, no es muy amistoso el valor, ya no importa, lo vamos a dejar así tal cual, 6 elevado a 40, 6 dividido por 40 elevado a 4, ¿ya? Y recuerden que el ρ no es el ρ del agua, bueno, en realidad sí debe ser agua, pero 990 kilogramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Porque de acuerdo al enunciado, el SG del fluido es 0,99. Como sale aquí, ¿ya? Entonces, finalmente, el plato de orificio 3 va a ser Q en 3 igual a factor de descarga, que es 0,73 en este caso, por pi cuartos, por 4 dividido por 20, va, el diámetro del orificio, que va a ser 4 dividido por 1000, por 2 veces el delta P3, dividido por ρ, por 1 menos 0,2 de nuevo esto, ¿no? Sí, es 0,2, 4, 2 dividido por 10, sí, es 0,2 de nuevo. Sí, elevado a 4. ¿Ya? Ok, entonces acá el único dato que me está quedando pendiente para poder calcular cada uno de estos caudales es, bueno, fuera después de hacer una conversión de unidades, es transformar estos valores de presión a Pascal o Newton por metro cuadrado o la unidad que le quieran, bueno, unidad internacional, ¿ya? Y esto ustedes ya lo saben hacer. Entonces, 50,4 PSI por 101,325 dividido por 14,7. Esto nos dio, ¿dónde lo calculé? 347.400 pascales. Después el siguiente, 1,9 bar, ¿sí? Por 101,325 dividido por 1. Y finalmente 6,7 kilogramos fuerza por metro cuadrado por 101,325 dividido por 1,033 kilogramos fuerza por eso que está ahí. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer, así que me voy a dar, vamos, si quieren me ayudan acá con el tema de los últimos cálculos, pero conceptualmente esto es lo que había que hacer, básicamente verificar si las mediciones, básicamente lo teórico, entre comillas teórico, o lo que calculamos por ecuación, calza con estos valores que están acá. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo que conceptualmente hay que hacer. Y ahora básicamente lo que queda es hacer un poco de cálculo, que lo voy a intentar hacer ahora. Si ustedes, si quieren, lo hacemos en simultáneo, ¿me ayudan ustedes? Lo que pasa es que, no voy a decir sufrí, hicimos como un proceso de cambios en la casa, entonces eso implicó salir de la casa un tiempo, volver, no sé qué, entonces hay un montón de apuntes de mecánica de fluido que no encuentro, entonces tengo que hacer todos los ejercicios de cero, pero está bien. Entonces por eso a veces llego a la clase a hacer los cálculos aquí mismo, pero no importa porque también les sirve a ustedes. Entonces, esto de acá es 1.192.518 Pascal
Y el último es 6.7 por 325 dividido por 1,033. Entonces esto me da 657, 190. ¿Ya? Entonces, ahora básicamente es reemplazar cada uno de estos en las ecuaciones. Entonces nos va a dar un caudal 1 igual, caudal 2 igual, caudal 3 igual. ¿Igual a qué cosa? ¿Ven? Entonces, ya, este ya lo tenía calculado. Este me dio 0,0, no es que esté tan malo, 0,2 metros cúbicos por segundo, y eso equivale a 99,9 litros por minuto. Entonces, según los cálculos, ya contestó el chat, 100 y 99,9 esencialmente lo mismo, por lo tanto, el caudal 1 estaría correcto. Hay una pregunta en el chat. Ya, muchas gracias. Me calzó, ¿no? 190, sí. Y faltó el Pascal, eso sí. Muchas gracias, Elizabeth, creo que fue. Ya, muchas gracias. Ok, entonces, ya. Entonces, el caudal 2 ahora. Caudal 2 ahora va a ser, yo voy a reemplazar las mismas fórmulas. Ya, caudal 2 me da 0,0016 metros cúbicos por segundo. Y eso me equivale a 74,4 litros por minuto. Si se fijan, veamos el porcentaje de error. Ya veamos porcentaje de error. Porcentaje de error es 74,4 menos 70 dividido por 70. Dividido por 74,4. ¿Ya? O en realidad por 70, que es lo experimental. Por 100. Y eso, si nos da menor que un 5%, todavía podemos decir de que el instrumento está funcionando correctamente, ¿ya? Entonces esto va a ser eso menos 70 dividido por 70. Ya, nos da un 6,3% de error. Entonces ya podemos concluir que el medidor 1, entonces podemos decir pitot 1 malo, ¿ya? Pitot 1 no es pitot, el plato. Ya, entonces aquí con esto ya podemos decir, por ejemplo, que el plato 1 está con error. Vamos ahora con el caudal 3. Profe, Dígame. en el caudal 2, ¿por qué había un 6 sobre 40 en el denominador de la raíz? Ahí me perdí. No, ahí me equivoqué, yo parece. ¿No es 0,2 también? No, es 6, no, es 6 dividido por 40. No es 6, no es 0,2, es, no sé cuánto es. 6 dividido por 40, 3 dividido por 20. Es por acá, acá lo ves, mira, plato 2. Diámetro del orificio 6, diámetro de la cañería 40. 6 dividido por 40. Ya lo veo. Ya, eso Ya. es. Gracias, profe. De nada. Y yo me acabo de dar cuenta acá que también me equivoqué porque no corregí el factor del plato de orificio. Espérame un poquito. Es 6 dividido por 40, ¿cierto? Entonces yo aquí también me equivoqué.
Ya. El plato de orificio acá es 0,04. Espérenme un poquito. Por ay, espérame, estos son metros cúbicos por segundo. Y lo tengo que multiplicar por el factor que es 0,85. Ya, no, entonces estamos más pasados todavía. Fíjense que este debería marcar 70 y sin embargo, por cálculo, reemplazando todos los valores que corresponden, me da un valor de 12,6. Entonces estoy más pasado en error todavía de lo que yo pensaba, ¿ya? Ojo que ¿por qué recalculé esto? Porque me di cuenta que no había reemplazado bien unos valores en mi planilla. Es solo eso. Entonces el caudal 2, en realidad, cuando lo calculo, un poquito acá, en realidad me da un caudal de 0,00025 metros cúbicos por segundo. Y eso es básicamente 12,6 litros por minuto. Entonces el medidor 2 estaría malo. Acá hay una pregunta. ¿Ya? ¿Ese 0,15 qué era, Elizabeth? Ah, el factor, el orificio. Ya, muchas gracias. Y finalmente el caudal 3 nos da un valor de, y aquí esto es, y el diámetro del orificio en este caso es de ¿ya? Y el factor del orificio es 0,73. Entonces, aquí finalmente, corrigiendo, haciendo todas las correcciones, este de acá me da 20,1 litros por minuto. Por lo tanto, este también está correcto. Entonces, el que estaba incorrecto era el segundo, ¿ya? O sea, no sé por qué le puse un ticket si está malo, ¿ya? Voy a poner ahí con un rojito, ¿cierto? Que ese es el que estaba malo, ¿ya? Por lo tanto, el balance de masa no se cumple por culpa del plato 2, ¿ya? Acá cometí un pequeño error en el caudal, lo voy a corregir de inmediato. Me equivoqué en el diámetro, pero igual está súper desviado del valor, ¿ya? Da los 45,2 litros por minuto. ¿Okay? Ese es el que está malo, ya el medidor 2. Ok, ¿qué hora es? Súper temprano, no traje más ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Consulta? ¿Todo claro con estos ejercicios? Profe, yo tenía una duda de Sí, un dígame nomás. ejercicio que salió en el control 2. No sé si es pertinente que se la haga ahora o va a ser otra cosa, no sé. No, yo la verdad que había terminado. Si tienes, si tienes si quieres, no sé qué ejercicio era, de qué semestre, o tienes como para compartir pantalla para revisarlo. Sí, es una Profe, foto de un ejercicio del control 2 que nos salió el viernes. Eh, del control 2 del viernes. Ya, sí, veámoslo, no hay problema. Espérense un poquito. Aquí alguien me pregunta, Romina, profe,
podría subir las anotaciones de la clase pasada. Pensé que las había subido. Sí, por supuesto que sí. Las voy a subir. Ahora dentro de la tarde tengo que subir varias cosas, así que ahí lo voy a hacer. Profe, Dígame. lo último del ejercicio no entendí por qué estaba malo o qué significa que esté malo el flujo 2. No, porque básicamente no se está cumpliendo el balance de masa, pues hay alguno de estos que está malo y efectivamente el 12 es el que está marcando un caudal que no corresponde. Pero Porque en el ¿de qué fondo, nos sirve sacar eso? porque eso nos pedía determine cuál de los medidores de flujo está malo, no está midiendo correctamente. Ah, ya, entonces lo dejamos hasta ahí, no hay como que corregirlo ni nada de eso. No, es solamente indicar que había un error ahí estaba malo. Ya, gracias, profe, que me había distraído en esa parte, entonces... No, está bien, no te preocupes, no hay problema. No te preocupes. Entonces, aquí uno de sus compañeros tiene una duda sobre el control 2. Haga clic para abrir. Hago clic y no se abre. Ay, espérenme. ¿No se abre esto? Ya, no sé por qué no lo puedo abrir. A ver, espérame un poquito. Comparto pantalla si no, profe, si Haga no le clic. funciona. Déjame intentarlo una vez más. No me funciona, así puedes compartir pantalla, te lo agradecería. Déjame ver, habilitar. Sí está habilitado para que compartas pantalla. Sí, ahí lo debería estar viendo. Ok. Dice acá, para una tubería de 0,01 metros de diámetro en el cual circula agua a una velocidad de 1 metro por segundo a través de una tubería de rugosidad absoluta de 0,1 milímetro, indique el valor del número de Reynolds y el factor de Darcy. Ya. Lo podemos resolver aquí mismo. Voy a anotar. Ya. Entonces el Reynolds va a ser el diámetro 0,1 por 1 por la densidad del agua, que es 1000, dividido por 10 a la menos 3. Entonces esto va a ser 1 por 10 elevado a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, menos, claro, 6 menos 2 sería en este caso, entonces es 10 elevado a la 4, ¿no? Entonces estaba entre estos dos. ¿Estamos bien? Sí, Ya, sí. Me dio 10 a la 4 también. ya, perfecto. Y respecto al factor bueno, aquí tenemos que meternos al gráfico de Moody, pero veámoslo así mientras tanto, ¿ya? La rugosidad, bueno, entonces acá tú te ingresas con el Reynolds 10 a la 4, ¿ya? Y tiene que buscar la rugosidad relativa acá, que va a ser 0,1 milímetro dividido por el diámetro en milímetros también. Entonces esto va a ser 0,01 metros por, ¿cuánto sería? 1000 milímetros por metro. Entonces va a ser un E sobre D de 0,1 dividido por 1, 2, dividido por 10, ¿o no? O por 100, dividido por 10. Entonces el E sobre D es 0,01. Entonces este es el E sobre D que tenía que ocupar para determinar el factor de Darcy, que está acá. Vamos a ir ahora si por favor memoricen esos datos, vamos a ir ahora al diámetro. Vamos a ir ahora al gráfico de Darcy para ver cuál es efectivamente el factor que tiene que dar. Voy a buscar, si quieres, ¿anotaron esos valores o yo los voy a anotar acá? Entonces era un Reynolds de 10 a la 4 y un E sobre D de 0,01. Ya, voy a hacer que deje de compartir pantalla, ¿ya? Si puedes dejar de Sí, profe, compartir no hay problema. pantalla, Adelante. deja de compartir pantalla, please, y me voy a buscar el diagrama de Moody. Entonces, no sé dónde está el gráfico de Moody. Está en alguna clase anterior, lo vamos a buscar ahí mismo en aula.
que lo tengo abierto, aprovechando que lo tengo abierto. Pérdida en cañerías. Una de estas millones de clases. No son millones, son 3 nomás. Esperando que abra. Hoy se me quedó en el pie. Estoy buscando el diagrama de Moody. Espérense un poquito. Ya. Ok. Ahora comparto pantalla nuevamente. Me voy al Zoom. Comparto nuevamente la pantalla. Y veamos qué es lo que pasó. Entonces, la rugosidad relativa era 0,01, ¿cierto? Ahí está, pues ya. Entonces, este era su valor de rugosidad relativa. Y el número de Reynolds, si lo miramos un poquito más abajo, era 10 a la 4, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar nuevamente, pero ahora con una flechita. Esto daba por acá. Entonces tenía que yo intersectar aquí. Ese valor se me desplazó ahora. Entonces ahora tengo que ir con esta línea. Sigo. Supone que hay que seguir siguiendo la línea. Sigo acá. Y una vez que ya intersecto mi línea de rugosidad relativa con el número de Reynolds, voy derechito para el lado. Entonces eso es, sí, o sea, no sé si 0,042 como tal, pero el que más se acerca básicamente. Ya, porque 0,032 no era. ¿Ya? ¿Qué duda tenías, William, ahí respecto a esa pregunta? No, me di cuenta dónde estaba mi error. Fue al momento ok. de mirar el diagrama, me comí un 0 en la rugosidad, pero Ya. Ya, pero así, ¿te el- diste cuenta que, o se dieron cuenta si alguien más tuvo ese error de cómo se resolvía? ¿Ya? Entonces, identifica la línea de rugosidad relativa y esa línea, aunque tengo la línea, tienen que ir siguiendo la curva si es que está, no sé, en el rango donde empieza a tomar una otra forma. ¿Ya? Y recuerden que la rugosidad relativa es la rugosidad dividido por el diámetro y tiene que estar en las mismas unidades porque este factor de acá es adimensional. ¿Sí? Lo voy a guardar igual para dejarlo como entre las anotaciones de la clase. Profe, Dígame, yo tengo Vicente. otra duda del mismo control del viernes. ¿Ya? Es una pregunta conceptual igual, así que se la puedo hacer a tiro. Bueno, A mí me preguntaron por las pérdidas de fricción. Me dijeron ¿ya? que habían dos procedimientos, ¿cierto? ¿Ya? Me preguntaron y me pusieron el método de largo equivalente y el método de altura de velocidad. Y eso Sí. era un verdadero o falso. Y yo puse que era falso porque el método de altura de velocidad nosotros no lo vimos. Ah, eh, ya, bueno, ahí a lo mejor se podría discutir. Lo que pasa es que altura y velocidad es lo mismo que coeficiente de resistencia. Que por eso mismo yo tenía la duda, porque de hecho hablé con la ayudante ahí ¿Ya? mismo, le ¿Ya? pregunté y también me miró así como, nunca vimos eso, o sea, no sabemos qué es eso. Y yo le mandé Y un correo estaba y no como, me respondió. ¿me mandaste un correo a mí? No, le mandé un correo al ayudante, porque me dijo, Ah, mándame la pregunta y no me respondió y la ayudante. Por ya. eso ahora tengo la duda. A ver, lo que pasa es que altura, lo que pasa es que hay un término ahí de altura, velocidad, coeficiente de resistencia es lo mismo. El K es básicamente el K para determinar la pérdida en accesorio. Eso era, ¿verdad, Vicente? O sea, tú, Sí, sí, es que mi duda es más conceptual porque nosotros no lo vimos con ese nombre. Por eso es que le puse falso, porque no... Si me hubieran puesto el de coeficiente de resistencia, resistencia, no, le eso ponía verdadero, está, obviamente. se puede discutir esa, o sea, en el fondo se podría recorregir considerando eso, ¿ya? Porque estoy pensando,
Claro, estudiando si a lo mejor hubiesen estudiado con otro apunte, se lo podrían haber encontrado, pero para los alcances, digamos, del control, sí se puede, algo que se puede discutir, o sea, ¿cómo se llama? Escríbanle de nuevo al ayudante si quieren con copia a mí para que, si es que alguno más tuvo ese problema, ¿ya? Pero es un tema, más que de concepto, es como de notación, de denominación. Pero para que lo sepan a futuro, altura, velocidad, igual coeficiente de resistencia, ¿ya? Ya, muchas gracias por... Y se llama básicamente altura, velocidad, porque es como que la velocidad se multiplica por un factor, pero no era tan directo como de ver tampoco, ¿ya? Acá alguien me pregunta, ¿cómo se llama? Yo igual perdí puntos por esa pregunta. Bueno, si tienen problemas con eso, no, sí está bien, lo podemos, ¿cómo se llama? Lo podemos volver a revisar, ¿ya? Así que si tienen esa misma duda, por favor escríbanle al ayudante, con copia a mí si quieren, ¿ok? A ver, una de sus compañeras me pregunta si puedo subir el PDF, este PDF para imprimirlo. Claro que sí, voy a intentar hacerlo hoy. Tengo varias cosas que subir y además varias otras cosas que hacer, pero voy a intentar hacerlo mañana temprano más tardar. Francisco pregunta, ¿tendrá que ver con la altura de presión pisométrica? Eso no sé a qué se refería. No, era básicamente lo que les decía, que coeficiente de resistencia es básicamente el mismo método que las alturas de velocidad, es lo mismo. Ya, solamente que hay un cambio en la denominación solamente. Y se llama altura de velocidad, como les decía, básicamente porque la velocidad se multiplica por un factor K. Es eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dice acá, otra pregunta. Profe, ¿el factor de fricción es inversamente proporcional a la temperatura? Muy buena pregunta. Veámoslo. La verdad es que depende. Depende porque, a ver, es una interesante pregunta en todo caso. Ya, veámoslo acá. La verdad es que un poco depende, porque la verdad es que el factor de fricción depende del número de Reynolds, de la rugosidad relativa, y en ese grafo, en esto ya, Reynolds, rugosidad relativa, ¿cierto? Y acá tienen el factor de fricción y aquí tienen todas las líneas, ¿cierto? Más bonito, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todos estos factores, no es que este sea un gráfico de Moody a una cierta temperatura, el gráfico de Moody a las condiciones que a ustedes se les ocurra, ¿ya? El parámetro aquí, que es función de la temperatura indirectamente, es el número de Reynolds, porque el Reynolds es igual a la velocidad por la densidad, que es función de la temperatura, por el diámetro, dividido por la viscosidad, que también es función de la temperatura. Entonces, la verdad es que es un poco relativo porque, por ejemplo, el agua, ya, si yo subo la temperatura del agua, sube la densidad, pero la viscosidad, perdón, no, nada que ver, al revés. A mayor temperatura, la viscosidad del agua disminuye, pero la densidad disminuye al igual que la viscosidad. Entonces, en ese sentido, este disminuye, por lo tanto, no sé si se ve significativamente afectado porque si este disminuye, el Reynolds aumenta, pero si este aumenta, disminuye, el Reynolds disminuye. No sé si me explico. Es como que acá es un poco difícil ver el efecto. Además, en el caso de los aceites, cuando yo subo la temperatura, lo mismo, baja la densidad, pero también baja la viscosidad. Entonces, claro, si este baja, el Reynolds baja, pero si este bajo, el Reynolds aumenta. Es como muy difícil ver el efecto. No sé quién me preguntó.
Yo, profe, es que lo que Cristian, pasa es que me lo preguntaron en el control y no supe qué responder. Dice que se afecta la temperatura. ¿ya me puedes mandar un pantallazo de eso? Si quiere le comparto pantalla. O le mando el pantallazo. No, mándame el pantallazo mejor, es que estoy viendo. A ver, ¿en qué sentido se podría haber afectado el factor de fricción? Lo que pasa es que pero a mayor temperatura del fluido, mándame Eh, mejor la pregunta. Me parece que sí, la viscosidad cinemática baja al aumentar la temperatura. Ah, claro, desde ese punto de vista, el Reynolds es la velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática. Entonces, ahí está. Si aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad cinemática. Al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad cinemática. Por lo tanto, si disminuye la viscosidad cinemática, el Reynolds, ahí está, debería aumentar. Entonces, si el Reynolds aumenta respecto a un valor inicial, claro, el factor de fricción disminuye. Pero en mi opinión, tiene que ser muy drástico el cambio de temperatura para que eso sea variable. Ese es como el cuestionamiento que yo le haría a la pregunta, digamos. ahí lo envié. Ok, no hay problema. Ahí lo Y, veo. profe, Dígame. tengo otra consulta con otra pregunta del control. ¿Ya? No sé si le puedo compartir pantalla para mostrárselo. Sí, claro. Que no lo entendí. No lo entendí. Este no lo entendiste, ¿ya? Sí. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir pantalla tú. Espérame un segundito. Ya, adelante. Esa pregunta. A ver, un líquido fluido por una tubería horizontal sin accesorios, de sección transversal, supongo, y de acero comercial de 15. Se me perdió todo el enunciado. Sí, el diámetro interno de la tubería es tanto, la viscosidad cinemática es tanto. Calcule la pérdida por fricción. Si ahora la tubería tiene... Ok, ¿qué es lo que no te quedó claro acá? Porque el número Reynolds se calcula como la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática, dividido por la viscosidad cinemática. Sí. Te da turbulento, perdón, te da laminar, entonces el factor de fricción se va a calcular como 64 dividido por el número de Reynolds, porque es laminar, básicamente. Entonces, Pero ese es tu factor de fricción. ¿Ah? el 64 no entendí de dónde lo sacó. Es la fórmula. Es una fórmula Ah, para calcular el factor de fricción en régimen laminar. ya. ¿Ya? Aparece incluso en el diagrama de Moody. Si tú revisas el diagrama de Moody, dice el régimen laminar 64 dividido por el Reynolds y también lo vimos en clase. Ya. Esa era ¿Ya? mi duda. Eso Ya. era, eso era. ¿Ya? Profe, Eso, ¿le puedo gracias. compartir una yo también que me quedó duda porque como Sí, que según yo era como al revés? ya, veámoslo. En esta que era como que me preguntaban por cuál eran las falsas ¿Ya? y ahí me dice, la imagen igual se ve súper chiquitita, no sé si podrían como el próximo control poner Sí, imágenes claro más que grandes, sí, obvio que sí. sí, porque me costaba mucho leer y era como de la velocidad relativa de una tubería de engranaje de 10 milímetros y yo suponía que era como que de aquí salía, ¿no? Sí, Y como aquí me sale como 0,015 y ahí me sale como 0,00015. Según yo, esta era la falsa, ¿no? claro, porque esa es la rugosidad, pero ojo que esa es la rugosidad relativa. Es decir, Ajá. que los 0,0015, que es la absoluta, lo divides por 10. Entonces ahí quedó Ah, ya, porque es ya, ya, ya. la relativa al diámetro. Ya, ya, Ya ya entendí. por eso esa también era falsa. No sé cuál de todas era no sé cuál era la correcta acá. Eh, La 3 también está mala, también es incorrecta. Y la 2 es porque las tuberías de plástico tienen factor de fricción
perdón, tienen rugosidad 0, pero no fricción 0, Ujú, ¿ya? sí. Y la rugosidad... Entonces, esta era como la verdadera, ¿no? Ah, sí, esa era la verdadera, sí. Esa era la verdadera. Sí, Solo esa era. claro, ya. Sí, igual como que no había entendido la imagen en realidad porque como que se ve muy pequeño. O sea, eso va un poco de la mano de lo que les había un poco mencionado de estos factores. Ya, bueno, una cosa es la lectura de la figura, que en realidad era como, si usted lo ve en el celular ni se ve, ya era muy chiquitito. Entonces, claro, eso es algo a mejorar, pero eso sí va de la mano un poco de lo que les había mencionado, que los factores de rugosidad pueden estar en cualquier tabla, bajo cualquier esquema, en cualquier unidad. Eso como que va un poco variando y ustedes tienen que ser en el fondo capaces de interpretar esa información. Ya, pero que no tiene que ver con que la imagen sea chiquitita, va como por la mano de la información que están revisando. ¿Ya? Entonces por eso Ah, la sí. no era la correcta. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Profe, no entendí la respuesta que les dio. La rugosidad relativa partido a la absoluta da el valor. Sí, no. A ver, la rugosidad absoluta, al revés. La rugosidad absoluta es el valor epsilon en milímetros. Y la rugosidad relativa es ¿cómo se llama? La rugosidad relativa dividido por el diámetro, y eso tiene que ser adimensional. Entonces, en este caso, esto era 0, la absoluta era como 0,015 milímetros, y hoy no sé por qué estoy tan chueca, y el diámetro era 10 milímetros. Por lo tanto, si tú eso lo calculas, te da 0,00015, porque está dividido por 10. ¿Ya? Y esto no tiene unidades. La rugosidad absoluta no tiene, perdón, relativa, la rugosidad relativa no tiene unidades. Mamá, ¿puede poner a mi cosa por lavado? ¿Ya? Eso era. ¿Puede poner a mi cosa por lavado? No, estoy ocupada. Por favor. Ya, perdón. Profe, igual ya terminó con la hora de clase por si necesita. Ya, así que jóvenes, los dejo. Si tienen alguna otra duda, me avisan por mail. Y bueno, cualquier duda que tenga del control, bueno, nos indican al ayudante y o a mí, ¿ya? Ya, cuídense y que tengan una súper buena tarde. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿ya? Chao, chao, Ya, cuídense. chao. Chao, profe. Chao. profe, gracias por todo. No, de nada, chao, cuídense, que estén súper bien. Chao, chao.